¿Cómo están, estimados participantes del diplomado en currículo y lengua originaria? El módulo 3, políticas lingüísticas en el contexto educativo. En este instante vamos a abordar el tema número 3, políticas lingüísticas en favor de la lengua en contexto. Para esto, obviamente, vamos a remontarnos o vamos a ir a lo que es la norma suprema del Estado. Nos damos referencia a lo que es la Constitución Política del Estado. El Estado plurinacional de Bolivia, a través de su norma declarativa suprema, que es la Constitución Política del Estado, reconoce a 36 naciones indígenas originarias. Cada una de ellas tiene su propia cultura y su propia lengua. De estas naciones, en su gran mayoría, quienes hablan estos idiomas son el quechua en su mayoría, el aymara y el guaraní. Las demás lenguas obviamente están en peligro o riesgo de extinción y algunos que ya han extinguido, a tales como el puquina, por ejemplo, ya un idioma muy arraigado de nuestra historia, de nuestros ancestros. Sin embargo, actualmente ya solo quedan vestigios de ella. Otro de los idiomas también, si bien pareciera que es un invento o sino del eufemismo demagógico, que es el machajuya y de los callahuaya. Sin embargo, el idioma callahuaya existió, pero lo que está en tela de debate es que si se denominaba Machajuyay, ¿no? El idioma secreto de los incas que recopila lo Israel, entonces él establece el diccionario del idioma de los Callahuaya. Son idiomas que realmente no sabemos si realmente existió o no, pero hay algunos que sí ya extinguieron, tal es el caso de Puquina. En todo sentido, podemos mencionar también, por ejemplo, en el proyecto del Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, al calor político, digamos, se inventó un idioma que nunca existió, que no existe y que no existirá, tal es el guayayachi de los Mollo. Entonces, a veces las jugaretas políticas tienen sus repercusiones muy confusas cuando nosotros tratamos de llegar con la información a los demás. Ese tipo de cosas hay que tomarlo con mucha énfasis y más que todo con mucha reflexión. A raíz de esto, ya después de la promulgación de lo que es la Constitución Política del Estado, que reconoce diferentes idiomas y naciones, después de eso, ¿cuáles son las políticas lingüísticas en el ámbito educativo? También establece el Estado boliviano lo que es la Ley Educativa número 070, denominado Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. Entonces, a través de esta ley, también se trata de revitalizar, de dar importancia a lo que son las lenguas e idiomas indígenas originarios. Y a la vez también existe esta otra ley que es la número 269, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Esto en su artículo 9 establece: los idiomas oficiales en peligro de extinción deben recibir atención prioritaria en la planificación lingüística, educación intracultural, intercultural, plurilingüe, investigación y planificación de diversos tipos de materiales impresos y audiovisuales por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que establecen las normas del Estado, las normas declarativas del Estado. Ahora, ¿quiénes deben poner en funcionalidad esta situación? Ese es el cuestionamiento. Muchas veces estamos muy equivocados cuando decimos que las autoridades tienen que hacer cumplir. Hacer cumplir es de las autoridades. El cumplir es de cada uno de nosotros.
Entonces, ahí es donde nosotros entramos en reflexión, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como educadores para que estas normas declarativas del Estado tengan su funcionalidad y su efecto en la sociedad? ¿Por qué es importante tomar en cuenta nuestro idioma nativo o idioma materno? ¿No? Porque ese es el idioma que nos enseñaron nuestros padres y que desde pequeño hemos escuchado ese idioma, ¿no? Por eso es esta parte de nuestra identidad cultural, que es importantísimo para nosotros como pueblos indígenas, porque hemos experimentado históricamente una presión social y política de la sociedad o del Estado sobre nosotros a fin de que nuestros idiomas incluso puedan ser segregados y condenados a su extinción. Entonces, nuestro rol, nuestro interés es que podamos nosotros aportar para su revitalización. En la actualidad, ya, aunque ya no hay mucha presión, ¿no? Pero sí existen políticas que no deja que nosotros podamos desarrollar actividades para su revitalización de estos idiomas. Sin embargo, las normas ya se han dado y nosotros estamos llamados a que podamos cumplir ese rol protagónico para la revitalización de las idiomas. No solamente se trata de hablar un determinado idioma indígena originario, sino que el contacto que se hace con el lengua dominante, como es el español, o actualmente como es el inglés. Entonces, ¿no? Esto desplaza a las lenguas minorizadas, a las lenguas minoritarias. Esto no solamente provoca pues que se pueda extinguir el idioma, sino también afecta en gran manera la forma de ver de nuestros pueblos. Alguna vez habíamos tomado como ejemplo la ciudad del Alto. La ciudad del Alto es una ciudad que aglutina a diferentes culturas, que tienen diferentes visiones, perspectivas de vida, cosmovisiones. Entonces, en su particularidad, esta ciudad ya si es que extinguiese su idioma, prácticamente esta forma de ver la vida también se extingue con ello. Esa es la preocupación, porque cuando surge una ciudad a raíz de la pluriculturalidad, surge una cultura muy diferente. Ahí vemos los resultados, por ejemplo, en las edificaciones en la ciudad del Alto. Entonces, ese es el resultado de la cultura indígena originaria. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos mantener la vitalidad lingüística de cierto idioma? En este concepto se define como la cantidad de dinamismo presente en una determinada comunidad lingüística y esta está vinculado al tratamiento de las minorías lingüísticas y a la probabilidad de supervivencia de sus lenguas o de estar las mismas siempre sujetas a cambio de lengua o la mortandad lingüística. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Esto depende de qué manera, ¿no? Se utiliza el idioma, de qué manera se aplica el idioma en una determinada sociedad. ¿No? La supervivencia de un determinado idioma depende de mucho de la dinamicidad con que se está utilizando el idioma. Respecto a la vitalidad, UNESCO, ¿no? Menciona como la manera de arribar a los factores encontrados de una lengua para poder considerar su revitalización, ¿ya? Arribar a los factores, ¿no? encontrados. O sea, estamos diciendo de que lo importante es qué tan dinámico es ese idioma, qué tan frecuentemente se está hablando este idioma, se está practicando en este idioma. Entonces, en esto
¿ya? Si bien las normas declarativas del Estado nos da vía libre para que nosotros podamos revitalizar el idioma, entonces la tarea es de nosotros para que esta dinamicidad pueda llegar con consistencia en las unidades educativas. La UNESCO da ciertos factores para que un idioma pueda ir en decadencia o también pueda ascender en su revitalización. Ejemplo, ¿no? Uno de los factores es transmisión intergeneracional de la lengua. Eso es fundamental para que el idioma pueda mantenerse, ¿no? Número dos, número absoluto de hablantes. ¿Cuántos realmente hablan el idioma en una determinada comunidad? Factor número 3, proporción de hablantes en el conjunto de la población, ¿no? Más o menos cuáles son las estadísticas posibles que puedan seguir hablando de aquí a unos cuantos años, ¿no? Y cuántos están dejando de hablar el idioma, ¿no? Factor 5, a factor 4, cambios en los ámbitos de utilización de la lengua. Ejemplo, muchas veces, lo más fácil para mantener el idioma es, por ejemplo, préstamos innecesarios del español al aymara o al quechua, ¿no? Para que sea más comprensible, pero de pronto ya se convierte en un idioma más vulgo, ¿no? Que no se puede generar más términos en el idioma para referirnos a algún objeto. En esa parte creo que la Radio San Gabriel jugó un rol muy importante cuando impuso algunos términos a determinados cosas o objetos para denominar cosas, objetos que son actuales. Por ejemplo, los vehículos, ellos dicen cañasco, ¿no? El helicóptero chehuiriri, ¿no? El teleférico Huiscaraña. Entonces es algo interesante cuando ocurre estas cosas. Eso quiere decir que aún todavía tiene las esperanzas de la vitalidad de este idioma. El factor 5, respuesta a los nuevos ámbitos y medios. Ahí está lo que estamos hablando, ¿no? De nuevos términos para nuevas cosas que no existían en la época de nuestros ancestros. Factor 6, disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Ahí, ahí entramos nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿Con qué material estamos contando para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua? Factor 7, actitudes y políticas de los gobiernos. Insisto en que el Estado ya puso políticas a través de las normas declarativas del Estado. Su cumplimiento lo tienen que ejecutar las autoridades, ¿ya? Pero la funcionalidad la tenemos que dar nosotros. Factor 8, actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua. Ahí tenemos dificultades. Ustedes cuando realizaron sus trabajos prácticos en el foro, como también tanto como en el proyecto educativo y del anterior también la conceptualización de lo que tenían que hacer. En eso hemos visto claramente que muchos han hecho un diagnóstico de la realidad de lo que es el idioma en su contexto, en la unidad educativa donde ustedes trabajan. Hay mucha dejadez, podríamos decir, tanto de las autoridades educativas y algunas que de ustedes están planteando para poder dar en sus proyectos, por ejemplo, se ve muy bien eso, ya quieren hacer algo por el idioma. Sin embargo, tanto las autoridades educativas como las políticas y sobre todo, los padres de familia no quieren que sus hijos hablen su idioma materno. Ahí tenemos ciertas dificultades. Entonces el trabajo de nosotros es motivar, es promover a que el idioma pueda ser hablado, pueda ser practicado en esos ámbitos donde se trata de olvidar. Factor 9, tipo y calidad de la documentación. Eso es también, no se cuenta, ustedes mismos dijeron, no se cuenta con material audiovisual didáctico en el idioma, ya sea en aymara, en quechua, para poder
revitalizar lo que es nuestros idiomas originarios. A todo esto es fundamental la planificación, ¿no? Ustedes hicieron los proyectos, muy importante, muy concreto de algunos, muchas felicidades a algunos profesores, realmente ustedes saben, conocen la región donde están trabajando y saben lo que van a hacer. Y esperamos los frutos de eso y realmente es una maravilla de algunos, pero algunos también no. Sin embargo, la planificación es fundamental para revitalizar nuestros idiomas. Y también otro de las características, otro de los aspectos que hay que tomar es políticas lingüísticas propias de los habitantes. ¿Qué están haciendo los habitantes, los aymara o quechua hablantes? ¿Qué están haciendo al respecto? Si ellos están promoviendo, están fomentando la lectura, la escritura, las conversaciones en este idioma. Ese es fundamental. Bueno, creo que es sumamente importante la reflexión que hicimos acerca de todo esto. Ahora pues, eh, en el trabajo que ustedes tienen que realizar para en la actividad uno es acerca de un video, ¿no? Así que tienen que generar un video. Entonces, por favor, hagan de acuerdo a las indicaciones que están en la plataforma y también respondiendo siempre lo que se pide, ¿ya? Y en los foros de la misma manera. Por favor, la actividad número uno se va a tomar muy en cuenta lo que se pide en el foro, en las indicaciones, ¿ya? Y caso contrario, vamos a tener que darles una nota que no corresponde, ¿no? Entonces, cuando se responde a ello, es realmente muy gratificante también para nosotros. Dicho esto, hemos concluido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.